Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, amigos, todos los presentes, bienvenidos sean en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Dice la Escritura en el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 14. Dice así la Escritura: pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Versículo 15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y pone esta ilustración el Señor para hacerles ver a su pueblo que Él no se olvidaba de ellos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. Y quiero tomar estas palabras de nuestro Dios, ¿verdad?, hacia su pueblo, como pasaje de partida para esta lección, hermanos, de esta mañana, haciendo referencia, ¿verdad?, a esa labor tan importante, tan hermosa y tan bella que Dios le ha otorgado a las mujeres. Yo estoy convencido de que de todos los trabajos que realizan las mujeres, probablemente el más importante y el que más impacto tiene en la vida de otros y en la sociedad misma es el trabajo de ellas como madres. Hay muchas cosas, siempre se dice que las mujeres son multifuncionales y hacen de todo y son bien activas y trabajadoras, pero lo más importante, la labor principal, la que es de mayor estima y de mayor valor y de mayor importancia, es su papel como madre. En este día se festeja a las mamás, pero la palabra de Dios da instrucción a ellas y es muy importante considerar lo que Dios aconseja para que ellas puedan llevar a cabo de mejor manera este rol tan vital. Ellas pueden influir, hermanos, pueden influir en gran medida en el curso de la historia en relación a cómo ellas desempeñen su papel como madre. Sí. Para bien o para mal, ¿verdad? Pueden ellas ser de gran influencia en el futuro de sus hijos y en lo que aportan ellos a este mundo, a esta sociedad. Y podemos verlo, hermanos, ejemplificado en la Escritura en muchos casos. Por ejemplo, allí está Ana, esta mujer, la madre de Samuel, quien ella se propuso a dedicar este hijo para el servicio de Dios. Y dice la Escritura que este niño, este bebé que nació, llegó a ser, ¿verdad?, un profeta en el pueblo, uno de los más grandes profetas y juez de Israel, Samuel. Pero mucho tuvo que ver ella, ¿verdad?, en el futuro de este hijo. Ahí está, por ejemplo, Jocabed, la madre de Moisés, que dice la Escritura que ella protegió a su hijo de la maldad del faraón, pero también lo entrenó para amar a Dios, para amar al pueblo de Dios por encima de las riquezas y el poder que este hijo podía tener ahí, viviendo en el palacio de Faraón. Y podemos ver cómo al paso del tiempo su hijo llegó a ser uno de los más grandes héroes de la fe, Moisés, el libertador del pueblo, el que lo llevó a la tierra prometida. Pero mucho tuvo que ver la actitud de Jocabed. Allí está, por ejemplo, la esposa de Noé, una mujer que no se revela su nombre, pero podemos darnos cuenta que pudo inculcar en sus 3 hijos los principios de Dios. De tal manera que estos hijos pudieron vivir rectamente cuando toda esa generación, dice la Escritura, toda esa generación estaba pervertida. Sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Toda la gente. Pero esos 3 hijos que crió esta mujer juntamente con su esposo llegaron a ser justos y buenos. Y el día del diluvio se salvó solamente Noé con sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa. Sin lugar a dudas, esta mujer desempeñó un papel muy importante en el futuro de estos hijos. Ella impactó grandemente en ellos para que pudieran salvarse en el diluvio.
Ahí está en el Nuevo Testamento, por ejemplo, María, la madre de Juan Marcos. Esta mujer, dice la Escritura, que ponía la casa de ella, su propia casa, para que la iglesia pudiera estar ahí reunida, para que los hermanos se juntaran ahí para orar. Una mujer que ponía en primer lugar la iglesia sobre todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que su hijo, Juan Marcos, fue un miembro activo de la iglesia también. Un hombre que fue colaborador con el apóstol Pedro y que escribió uno de los libros que tenemos en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. Pero esa mujer, hermanos, también fue una mujer ejemplar y sin lugar a dudas su vida influyó también en la de su hijo. Allí está, por ejemplo, otra madre de la cual habla la Escritura, Eunice. Esta mujer que a pesar de tener un esposo que no era creyente, dice la Escritura que desde la niñez le enseñó a Timoteo las sagradas Escrituras. Y llegó el día en que Timoteo se convirtió en cristiano y fue un evangelista y fue colaborador del apóstol Pablo. Y pudiéramos citar muchos ejemplos de mujeres que al desempeñar su labor de mamá influyeron de gran manera en la vida de sus hijos. Dice alguien por allí, hermanos, que lo que una madre escribe en el corazón de su hijo, la mano dura del mundo no lo puede borrar. Lo que una madre escribe en el corazón de su hijo, la mano dura del mundo no lo puede borrar. Y en muchos sentidos esto es realidad, hermanos. El impacto y la influencia de ellas es muy grande en el futuro de sus hijos. Y de ahí la importancia que cada mujer se apegue a los principios de Dios, a los consejos de Dios, a la hora de impactar en la vida de sus hijos. Y la lección, hermanos, de esta mañana le titulé simplemente Impactados por mamá. Y esto es una realidad. Así como estos ejemplos que acabo de citar, todos estos niños que están aquí sufren un impacto en su mente, en su vida, en su corazón, muy grande, por sus padres, y particularmente quiero hacer referencia por mamá. ¿Sí? La madre impacta en la vida de los hijos, para bien o para mal, y queremos que impacten para bien. Y Dios quiere que sean influencia buena para ellos. Y vamos a ver algunos puntos sobre esta lección. Impactados por mamá. ¿Cómo? Impactados por su fe. Si algo debe impactar en la vida de los hijos es la fe de las madres. Esto es muy importante. Sin lugar a dudas, el corazón de los hijos es impactado en gran manera por la fe que tiene su madre. Por eso, hermanos, es muy importante darles un buen ejemplo a los hijos en todo aspecto de la vida. Dice allí en Ezequiel capítulo 16, versículo 44, he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cuál la madre, tal la hija. Este era un refrán desde aquellos tiempos. ¿Sí? Cuál la madre, tal la hija. ¿Sí? Hoy en día seguimos escuchando frases similares. Yo creo todos hemos oído refranes como de tal palo, tal astilla, dice la gente. O dicen hijo de tigre, pintito, que es más o menos, hermanos, el mismo significado de esto que dice aquí Ezequiel 16:44. El punto, hermanos, es que los hijos, en la gran mayoría de los casos, llegan a imitar o llegan a adoptar las características o el carácter de los padres. Sí lo hacen. Dice igualito al papá, igualito a la mamá. ¿Sí? Los hijos aprenden. Los hijos observan, los hijos escuchan, los hijos ven y los hijos imitan. ¿Sí? Y ese patrón que pueden aprender en el hogar, muchas veces lo llegan ellos también a imitar. Por eso, hermanos, de ahí la importancia de poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Una madre tiene que poner a Dios sobre todas las cosas. En su lista de prioridades, que seguramente serán muchas, el primer lugar lo debe de ocupar Dios. Y los hijos ven esto. En Mateo 6:33 dijo el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, hablando de lo material, dice, os serán añadidas. Hermanos, que el primer lugar
en su lista de prioridades lo ocupe el reino de Dios y su justicia. Que de verdad, hermanos, este principio sea obvio en su vida. Que sus hijos lo observen, que sus hijos se den cuenta, que ellos aprecien igualmente que usted, que lo más importante debe de ser el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Enséñeles a sus niños con sus palabras, con sus acciones, cuán serio, cuán importante es su cristianismo, su servicio fiel a Dios. Ellos lo van a aprender de usted. Usted se los va a enseñar, se los va a demostrar con sus palabras y con sus acciones. Que la vida cristiana es muy importante. Que ellos vean en usted una fe lo suficientemente fuerte, por ejemplo, como para asistir a todos los servicios de la iglesia. Que ellos lo miren en usted. ¿Sí? Aun cuando las circunstancias no sean favorables, aun cuando, por ejemplo, haga frío, aun cuando esté lejos, cuando sea mucha la distancia para ir a la reunión, o cuando no ha terminado el quehacer de la casa, o cuando le duele la cabeza, o cuando hay oposición en la familia, que sus hijos vean, hermanas, mamás, que ellos se den cuenta que de su boca nunca escucharán una excusa o un pretexto para faltar a los servicios. ¿Sí? Impacte a sus hijos con su fe. Muéstrele con sus acciones, con su conducta, con su ejemplo, lo importante que es su fe en Dios, lo importante que es para usted servir a Dios, su cristianismo. Vívalo de verdad, para que su influencia en ellos perdure para siempre en sus corazones. ¿Sí? Que ellos no oigan excusas. Oh, hijos, hoy no vamos a ir a la iglesia, es que tengo mucho que hacer en la casa, no he terminado. Que ellos nunca oigan ese tipo de cosas. ¿Sí? Es que ustedes tienen tarea, no han terminado la tarea de la escuela, pues no vamos a ir a la iglesia, se van a quedar a hacer tarea. Nos vamos a quedar. Que no escuchen tales argumentos para faltar a los servicios. ¿Sí? Está lloviendo. No vamos a ir hoy. Nadie aquí, hermanos, gracias a Dios, ninguno de nosotros anda a pie. Todos tenemos mínimo un vehículo en que movernos. No nos mojamos, las calles no están sin pavimentar, no andamos en el lodo caminando largas distancias para llegar a la iglesia, no. Gracias a Dios tenemos los medios, los recursos. Que sus hijos nunca escuchen ese tipo de excusas. Por el contrario, que ellos vean que usted agota todos los recursos antes de quedarse en casa. Y si un día por alguna razón más allá de sus fuerzas no puede asistir, que sus hijos vean que usted se lamenta, que usted está triste, porque este día, el día del Señor, no pude estar en la reunión con mis hermanos para adorar a Dios. ¿Sí? Impacte a sus hijos con su fe. Si los hijos crecen comprendiendo la importancia de las clases bíblicas, de la adoración a Dios, si ellos reciben instrucción complementaria de la palabra de Dios, si ellos establecen relaciones con otros cristianos de todas las edades, ellos van a aprender a amar a la iglesia. ¿Sí? La amarán de la misma manera que usted la ama. Pero es bien importante lo que ellos ven en usted. El ejemplo de una mamá cuenta mucho en la vida de los hijos. Muchísimo. Enséñeles cómo los cristianos tratan a las personas. Enséñeles con su amabilidad, con su ejemplo de respeto, de buenas palabras, en la forma en que se dirige a otros, cómo un cristiano se relaciona con las personas. Que vean en usted siempre un carácter afable y apacible para con todos, para con su familia, para con los hermanos, para con los vecinos, con los maestros de sus hijos en la escuela. Que ellos vean una forma correcta de hablar, de dirigirse, siempre respetuosamente, siempre amablemente. Sea un buen ejemplo de sus hijos en cuestión de servicio, de benevolencia, de hospitalidad. Que los niños vean en usted que es importante
esta clase de cosas y que usted no solamente lo considera importante, sino que usted disfruta el ayudar, el ser servicial, el recibir a los hermanos en su casa, el convivir con ellos. Sí. Impacte a sus hijos con su fe. Sí. Hable a las personas del Evangelio, predique a su familia, a sus conocidos, invítelos a la iglesia. Y sobre todo no deje de enseñar a sus propios hijos lo que es correcto desde el punto de vista de la palabra de Dios. Cuando a veces los niños por ahí se salen de los límites, corríjales. Enséñeles los principios divinos, las cosas que a Dios no le agradan, lo que a Dios no le gusta, lo que Dios reprueba. Sí. Necesitamos impactarles. Si alguien puede hacerlo, es usted. Si alguien puede sembrar en el corazón de ellos cómo se vive la vida cristiana, es usted. Sí, usted. La madre que ellos necesitan es la que pone a Dios como la máxima prioridad de su vida y que lo demuestra por medio de su fe activa. Esa es la mamá que todo niño necesita. Nuestros hijos requieren una madre así. Y hay que procurarlo. Pero también dice allí en Proverbios capítulo 1, versículo 8, oye, hijo mío, la instrucción de tu madre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. La instrucción del padre y la dirección de la madre, hermanos, impactan mucho en la vida de los hijos. En un futuro, dice, van a ser adorno de gracia en tu cabeza, va a ser un collar a tu cuello. Sí. Está explicando, ¿verdad?, cómo el seguir esta guía, esta instrucción, esta enseñanza, esta dirección, hermanos, va a hacer que la vida de esos hijos sea una vida agradable, va a ser una vida bien vista, ¿verdad? Va a ser una vida que todo mundo puede reconocer y puede elogiar. Como un collar, como un adorno serán para él. Pero es bien importante, hermanos, con ese ejemplo de fe, con esa enseñanza de palabra y de ejemplo, influir en ellos para el día de mañana. En Proverbios capítulo 31, versículo 26, dice la escritura respecto a la mujer virtuosa, dice, abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Dice el 29, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Ella ha impactado con su vida, con su ejemplo, con su enseñanza a su familia, a sus hijos y a su marido, y la llaman bienaventurada y la alaban. Dice el 29, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y principalmente por su familia, por sus hijos, por su marido. La mujer que teme a Jehová, la mujer que es un ejemplo de fe, esa será alabada. Más que la bonita, más que la que se arregla muy bien y siempre anda muy presentable, que no tiene nada de malo y muy bueno que lo hagan. Pero más que eso, dice la Biblia, más que la belleza física, más que el adorno externo, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Sí. Es decir, que hay un impacto definitivamente cuando una mujer es temerosa de Dios. Es una mujer con una fe genuina, con convicciones. Es un ejemplo de servicio, de bondad. Es un ejemplo, hermanos, de cuidado por su familia. Así es. Otra cosa, hermanos, que una madre debe de impactar a sus hijos es en su amor. ¿Sí? Los hijos deben ser impactados por su amor, por el amor de una madre. Una madre debe de ser sinónimo de amor. ¿Sí? Si algo distingue, caracteriza a una mamá, debe de ser esta virtud.
Dice ahí en Tito capítulo 2 versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Dios lo demanda, Dios lo declara así. A lo mejor parece extraño, hermanos, que una madre tenga que ser instruida o enseñada a cómo amar a sus hijos, pero la Biblia lo dice. Y las que ya tienen más experiencia deben de enseñar a las más jóvenes cómo amar a los hijos, porque hay sus formas también. ¿Sí? Los niños necesitan mucho del amor de mamá, necesitan de su cariño, de sus cuidados, de su protección. Y yo creo que si algo va a quedar grabado en la mente de ellos para el resto de sus días, va a ser el amor de su mamá. Sí. Yo creo que los que ya somos adultos recordamos el amor de nuestra madre expresado de muchas maneras hacia nosotros. Y no se nos olvida. Sí. Pienso que solo el amor de Dios puede ser capaz de superar el amor de una madre. Solamente el amor de Dios. Y son muy similares. En Isaías capítulo 66, versículo 12, dice así la palabra de Dios, porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y Dios se lo dice a su pueblo como una declaración que se iba a cumplir. Pero Dios frecuentemente utiliza, hermanos, el ejemplo de una mamá, la preocupación de una mamá, el cariño de una mamá en relación a cómo Él podía hacer con su pueblo. ¿Quién nos recuerda, hermanos, momentos, verdad, en los brazos de su madre? Sí. En las piernas de mamá, sobre sus rodillas, siendo mimados por ella, siendo consolados por mamá. Cuando uno se cae, se golpea, se lastima, y cómo va la mamá con todo su amor, con todo su cariño, a levantar a aquel pequeñito, a sentarlo sobre sus piernas, a consolarlo, a abrazarlo. ¿Quién nos recuerda todo esto de su infancia? ¿Qué mamá no hace esto con sus hijos? Son expresiones de amor, ¿verdad? Y como decía, una madre debe de ser sinónimo de amor para con sus hijos, cariñosa y tierna para con ellos. Y es que, hermanos, una madre sería capaz de sacrificarlo todo por sus hijos, todo. Al menos la gran mayoría de las madres lo haría. Yo sé que hay excepciones a la regla y hay madres también ingratas, hay madres que no quieren a sus hijos. Pero la gran mayoría, hermanos, aman con todo su corazón y darían lo que fuera por un hijo. ¿Sí? Hay muchas ilustraciones, si usted busca, ¿verdad? Formas en las cuales se ilustra el amor de una mamá para con un hijo. Hay muchas formas de representarlo. Y todas son reales, hermanos. Una madre sería capaz de sacrificar su tiempo, ¿verdad?, por un hijo, por llevarlo a un parque a que corra. A lo mejor tiene cosas que hacer, tiene trabajo, pero es capaz de dejarlo todo por darle un momento de alegría a su hijo. Puede hacerlo. Una madre sería capaz de sacrificar sus propios gustos con tal de ver felices a sus hijos. Una madre, hermano, sería capaz de sacrificar sus noches de sueño para cuidar de su pequeñito que está enfermo, que está con fiebre. Y es capaz de no dormir toda la noche por estar atendiéndolo. Una madre es capaz de hacer esto. Sería capaz de quedarse sin comer para que sus hijos no tuvieran hambre. Es más, hermanos, una madre sería capaz de dar su propia vida si fuera necesario para que uno de sus hijos pudiera vivir. Una madre es capaz de hacer cualquier cosa por un hijo, y eso es amor ágape, es un amor sacrificial.
Es un amor de buena voluntad, dispuesto a dar cualquier cosa para demostrar el amor a esa persona amada. Y una madre es lo que hace con sus hijos. Y esto impacta tremendamente en la vida de esos pequeños. Pueden llegar a grandes y no se les va a olvidar todas esas cosas que mamá hizo por ellos. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 23, hay un ejemplo de este tipo de amor sacrificial que una madre pudiera hacer, ¿verdad?, por el bien de su hijo. Esas eran dos mujeres y dice la Biblia que eran rameras. Y las dos tuvieron bebé y vivían en la misma casa. Y en la noche estaban dormidas las dos, pero una se durmió sobre el bebé y lo asfixió sin darse cuenta, y ella despierta y ya su hijo está muerto. Entonces en la noche lo que hace esta niña, esta mujer, es tomar su hijo muerto y ponérselo a la otra mujer que estaba dormida, y agarró el hijo de ella que estaba vivo y lo acostó con ella. Por la mañana la mujer despierta y se da cuenta que el bebé está muerto, pero dice, este no es mi hijo. Y se da cuenta que su hijo estaba vivo y lo tenía la otra mujer. Y entonces ahí se hace el problema. Y van ante el rey Salomón para que él juzgue el caso de ellas. Y dice el versículo 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Verso 24, y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo y dad la mitad a una y la otra mitad a la otra. ¿Verdad? Salomónicamente, ¿verdad? Como se utiliza esa expresión, dijo, esto es lo que se va a hacer. Versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas, note usted, sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre, ella es. ¿Cómo supo el rey Salomón cuál era la verdadera mamá? Por el sacrificio que ella estaba dispuesta a hacer. Ella prefería desprenderse de su hijo y que otra mujer se quedara con él y sufrir la pérdida de ese niño, que ver cómo una espada lo partía a la mitad y le dieran un pedazo de su hijo. Ella no quería ver a su hijo muerto. Era su hijo. Y sus entrañas, dice, sus entrañas se removían, se conmovían al pensar solamente lo que le podía pasar a ese bebé. Dijo, no, Señor mío, dáselo a esa mujer, pero no lo maten, por favor. Y la otra, no, mátenlo, pártanlo a la mitad, ni para ella ni para mí. Es obvio, hermanos, que la verdadera mamá era la que estaba dispuesta a sacrificarse, ¿verdad?, con tal de que el niño viviera. Ese es el amor de una madre. Todos los niños necesitan una madre así, una madre que los ame, una madre que se sacrifique por ellos, que se preocupe por sus necesidades físicas y también por sus necesidades espirituales, una madre que los cuide, que los aconseje, que los corrija y aún que los discipline. Sí. Hay muchas formas de expresar el amor hacia un hijo. Y no es simplemente consintiéndole en todo lo que el niño quiera. El amor de una madre también se demuestra a través de un regaño, a través de una corrección física. ¿Sí? Allí, hermanos, se demuestra el amor. Una madre que ama a su hijo no justificará su mala conducta. Por el contrario, lo va a corregir. Va a utilizar firmeza y va a utilizar también justicia para disciplinar correctamente a su hijo, pero no dejará pasar la ocasión, porque lo ama,
porque quiere lo mejor para ese pequeño o para esa pequeña. Como dice ahí en Proverbios 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Las mamás que aman a sus hijos, desde que son pequeños, le corrigen una mala actitud, una mala conducta, ¿sí? Porque quieren que les vaya bien. En cambio, la mamá que le consiente, la mamá que lo deja tal cual es, la mamá que no le corrige nada, no lo ama. Esa mamá lo aborrece, dice la palabra de Dios. Los hijos necesitan una madre que les impacte con esta clase de amor también. Estos correctivos, hermanos, van a ser de gran provecho para ese niño, para esa niña, para el resto de sus días. ¿Sí? Y esta tarea no es exclusiva de los papás. Toda mamá debe de entender esto. Es muy común que cuando los hijos se portan mal, la madre solamente los amenaza y les dice: vas a ver cuando venga tu papá, le voy a decir a tu papá lo que hiciste. ¿Sí? Y así amenaza a sus hijos con darle la queja al padre. No deben de actuar así. La disciplina también la debe de aplicar la mamá, no solamente el papá. Y los niños no deben de ver al padre solamente como el malo de la familia, como el único que me pega. Mi mamá no, mi papá es el que me pega. ¿Sí? No. Y además, hermanos, la disciplina funciona mejor cuando se aplica en el momento. Si en ese momento el niño hizo mal y merece un correctivo físico, en ese momento, ¿verdad? Que tenga presente él lo que hizo. Ahí es cuando, ¿verdad?, hay que aplicar la disciplina. Y muchas veces los padres, en la gran mayoría de los casos, durante todo el día, la mayor parte del día, ellos están fuera de casa, andan trabajando, ¿verdad? Y la mamá es la que está con los niños. La mamá es la que sufre a veces las travesuras o la mala conducta, el mal comportamiento. Así que la misma madre debería de aplicarles, ¿verdad?, disciplina cuando se requiera. Es una expresión de amor, ¿verdad? No es que no los quiera, es que los ama. Y porque los ama, muchas veces tendrá que castigarlos, ¿verdad? El amor de una madre, hermanos, también se demuestra al amar al esposo. Allí otra vez en Tito 2:4 dice que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A los hijos les impacta tremendamente saber y ver que sus padres se aman. Y también por el lado contrario, también les impacta muchísimo ver que sus padres no se aman. Así que cuando la madre le falta el respeto al padre, cuando la madre lo deshonra, cuando le grita, pues eso va a tener un efecto negativo muy profundo en el corazón de sus hijos, en la comprensión de ellos del matrimonio y del hogar. ¿Qué concepto van a tener ellos de una familia? El día de mañana, cuando ellos crezcan y formen su propio hogar, ¿qué referencia van a tener en cuanto a cómo una niña debe tratar a su esposo cuando ya sea grande? O cómo un niño debe tratar a su esposa. Pues todo va a venir, ¿verdad?, de lo que vivió en casa. ¿Sí? Entonces una madre debe de amar a su marido. Ella debe de impactar a sus hijos con amor hacia ellos, con un amor sacrificial, con un amor correctivo y con un amor también que se demuestra hacia su papá, hacia el papá de sus niños. Y amar al esposo, hermanos, implica más que darle un beso cuando se va al trabajo. Que es bonito esto, ¿verdad? Y es importante y necesario, pero el amor hacia el esposo va más allá. Implica respetarlo, implica reconocerlo como la cabeza del hogar, implica tomarlo en cuenta en las decisiones importantes que usted vaya a tomar, implica mantener un hogar ordenado, implica no criticarlo delante de otros, implica brindarle apoyo cuando las cosas no marchan bien, cuando él tiene algún problema,
implica preocuparse por él. Y los hijos ven cuando una mamá ama, ¿verdad?, a su papá. Y lo demuestra a través de conductas como esta. Los hijos necesitan una mamá que demuestre amarlos a ellos y amar a su papá. Sí. Impacte a sus hijos con su amor, hermanas. Esa es la invitación, la exhortación. Pero también, hermanos, los hijos pueden ser impactados por la instrucción. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa instrucción va a impactar para el resto de sus días en esos hijos. ¿Sí? Es obvio, hermanos, que parte primordial de esta instrucción, pues es la palabra de Dios. Los hijos necesitan instrucción espiritual y esta instrucción no puede delegarse a la iglesia. No piense que la iglesia es la responsable de instruir a sus hijos en este aspecto. La Biblia encomienda a los padres este trabajo. Es papá y mamá quien debe de encargarse de instruir a los hijos. Sin embargo, como mencionaba hace un momento, en la mayoría de los casos, son las mamás las que pasan más tiempo con los hijos. El padre muchas veces ya llega de noche a la casa y no es pretexto, no es excusa. Ellos también deben de instruir a sus hijos. Pero en la gran mayoría de los casos es la mamá la que tiene más oportunidad de hacer este trabajo. ¿Sí? Así que ella debe de enseñarles diligentemente a sus hijos los mandamientos del Señor, debe enseñarles a vivir bajo los principios de la palabra de Dios. En Proverbios 31:1 dice palabras del rey Lamuel, la profecía con que le enseñó su madre. Este rey Lamuel fue un rey sabio y guardaba muy en su corazón, como se describe en los versículos siguientes, las enseñanzas de su madre, los consejos de su madre, y específicamente dice de mi madre. ¿Sí? Esto, hermanos, lo que usted le enseña ahorita a sus hijos, eso se va a quedar en su corazón para siempre. Es bien importante esto. La Biblia ofrece muchas oportunidades para obtener lecciones objetivas y prácticas. Si usted abre las Escrituras, lee las historias bíblicas, ¿verdad? Lee la vida de Cristo, las enseñanzas de Jesús, sus milagros, la historia de la iglesia, todo es de beneficio para sus hijos. Todo es bueno para ellos. Debemos explotar este recurso divino. La mejor herencia que un hijo puede recibir es la instrucción espiritual. Es un ambiente amoroso, un hogar, hermanos, donde se teme a Dios. Esta buena instrucción va a impactar en sus vidas, va a influir en ellos. Si nosotros, hermanos, no lo hacemos, si nosotros no hacemos todo lo que está a nuestro alcance para impactar por medio de instrucción a estos niños pequeñitos, el mundo lo va a hacer. El mundo los va a instruir. La sociedad, los amigos, los electrónicos, la escuela. ¿Sí? Satanás con toda su influencia se va a encargar de instruir a esos niños. ¿Sí? Hay que adelantarnos, ¿sí? Hay que anticiparnos y ser nosotros los encargados de hacer este trabajo. Hermanos, pero si usted quiere que sus hijos sigan a Dios, debe hacer que Él sea parte de las experiencias de sus vidas. En toda experiencia siempre involucre a Dios. Siempre tome en cuenta a Dios. Enseña a sus hijos con diligencia a ver a Dios en todos los aspectos de su vida, a tomarlo en cuenta, a confiar en Él. ¿Sí? Muchas veces esa madre amorosa tiene que constantemente estar instruyendo al niño, ¿verdad? En todo lo que es bueno para su vida, en todo lo que es de provecho, en todo lo que Dios quiere que ellos aprendan. Por otro lado, hermanos, instruya a sus hijos también de tal manera que el día de mañana puedan valerse por sí mismos. Esto es parte de la instrucción.
No sé si ha visto, por ejemplo, los pajaritos. Yo creo que lo ha visto en la televisión o en la vida real. Cómo los pajaritos por un tiempo alimentan a sus bebés, pero para que puedan valerse por sí mismos el día de mañana, para que por sí solos aprendan a volar y aprendan a buscar su propio alimento. Los padres tenemos que instruir a nuestros hijos en ese sentido, en ese aspecto también de la vida. ¿Sí? Muchas veces esa madre amorosa, esa madre protectora, no permite que los hijos se desarrollen por sí mismos. ¿Sí? Quiere hacerlo todo por él o por ella. ¿Sí? Ella quiere solucionarles la vida, quiere tenerlos con ella perpetuamente. Con una gallina sus pollitos, ¿verdad? Ya no son pollitos, ya son gallos y gallinas, pero quiere tenerlos bajo sus alas. No, ya debe, ¿verdad? Desde que son pequeños debemos enseñarles a valerse por sí mismos. ¿Sí? Instrúyales de tal manera que puedan cuidarse por sí mismos, porque mamá no va a estar siempre para cuidarlos. ¿Sí? Ellos tendrán que crecer y tendrán que salir al mundo y tendrán que interactuar con personas. Enséñeles a que se cuiden ellos solos. Que el día de mañana puedan conseguir un trabajo y ganarse la vida también. Sí. Papá y mamá está bien, habrá el momento para apoyar a los hijos y ellos tendrán necesidades y nosotros como padres tenemos que proveer para ellos, sí, ¿verdad? Pero no les vamos a dar todas las cosas a manos llenas y no van a ser ya unos adultos, ¿verdad? Y nosotros queriendo solucionarles todas las cosas y darles todas las cosas. Ellos tienen que aprender también. Desde pequeños tienen que aprender a ganarse las cosas, a ser responsables. ¿Sí? Es bien importante, hermanos, que ellos el día de mañana puedan formar sus propios hogares y cuidar a su propia familia como es debido. Que ellos el día de mañana sean fieles y sean responsables como cristianos en la iglesia. Y desde que son pequeños hay que inculcarles esta instrucción para que ellos puedan hacer estas cosas por sí solos el día de mañana. ¿Sí? Si el día de mañana los hijos pueden hacer esto sin usted, ¿sí? Puede ser un buen esposo, una buena esposa, si puede cuidarse por sí mismo, si puede ganarse el sustento por sí mismo, ¿verdad? Si ellos pueden ser fieles cristianos, responsables por sí mismos, sin que usted ande detrás de ellos, sin que usted les resuelva todos sus problemas, sin que usted les solucione la vida, entonces usted hizo un buen trabajo en la instrucción de ellos. ¿Sí? Usted hizo lo correcto. Usted puede ver los frutos, ¿verdad? Cuando un hijo aprende, ¿verdad?, a vivir la vida por sí solo de una forma correcta, de una forma buena, justa, recta delante de Dios. Hermanos, ¿qué recuerdos tendrán sus hijos de usted? Mamá, hermana, el día de mañana, ¿cómo le recordarán sus hijos? ¿Cómo impactará su influencia en la vida de ellos en un futuro cercano y lejano? Ojalá que sea, hermanos, la mejor influencia del mundo para sus hijos. Sus hijos necesitan una mamá que sea ejemplo de fe, que sea ejemplo de amor y que sea una madre que les instruya en todos los aspectos de su vida, no solamente en los aspectos de la vida material, la vida de este mundo, sino principalmente en todo lo que concierne a la vida espiritual. Ojalá, hermanos, que así sea. Ese es mi deseo y mi oración. Y amamos mucho a nuestras madres y hay que darle gracias a Dios, yo en lo particular, porque todavía tengo a mi mamá, gracias a Dios, y porque aquí en la iglesia tenemos muchas mujeres que Dios les ha concedido este don de dar vida y tienen a sus hijos y se esfuerzan por criarlos de la mejor manera, y que Dios les bendiga mucho, mis queridas hermanas, y que Dios les dé sabiduría para poder desempeñar este papel de la manera que Dios desea. Gracias por su atención a este mensaje. Vamos a cantar el himno de invitación, puestos de pie los que